Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta clase vamos a seguir con campo magnético, vamos a ver algún ejemplo de Biot-Savart y hablaremos de la ley de Ampère. Vamos a aplicar Biot-Savart al problema clásico de la espira circular. Entonces supongamos que tenemos una espira circular de radio R por la que circula una corriente I. Esta corriente generará un campo magnético en todo el espacio. Nosotros vamos a calcular, aplicando la ley de Biot-Savart, el campo magnético producido sobre el eje de la espira. Para calcular este campo magnético vamos a necesitar la forma del diferencial de longitud de la espira, la posición de este diferencial de longitud respecto al sistema de coordenadas y la posición del punto en el que vamos a calcular el campo magnético. Así que vamos a llamar R al vector posición del punto donde vamos a calcular el campo magnético, el punto P, que está sobre el eje, y R' al vector posición de un elemento de corriente en la espira, I de L. Por supuesto, el vector R solo tendrá coordenada en el eje Z, y el vector R' estará en el plano XY, y lo más cómodo es expresarlo en términos del ángulo respecto del eje X. Para encontrar el diferencial de longitud de la espira, lo más fácil es mirarla desde arriba. Por supuesto, el vector diferencial de longitud va a ser tangente a la circunferencia y, como es una circunferencia, perpendicular al radio vector. En la figura podemos ver que el ángulo φ del que ya hablamos, que forma el vector posición R' con el eje X, es el mismo ángulo que forma el diferencial de longitud con el eje Y. Y por otro lado, la longitud de un arco de circunferencia es el radio por el arco medido en radianes. Entonces, la longitud de nuestro diferencial de arco va a ser el radio por el diferencial de ángulo. Entonces, el diferencial de longitud vector se podrá escribir como, y a partir de las fórmulas que ya vimos para R y R' podemos calcular tanto la diferencia R menos R', que nos da la posición del punto en el que queremos calcular el campo magnético respecto de la espira, y el módulo de esta resta. Lo que nos queda hacer para aplicar la fórmula de Biot-Savart es el producto vectorial entre el diferencial de longitud vector y R menos R'. Obviamente el producto vectorial es un vector y tendremos que calcular tres integrales, una para cada componente del campo magnético. Claro, era de esperarse que la componente X y la componente Y dieran cero por una cuestión de simetría respecto del eje de la espira. Y en la componente Z nada del integrando depende del ángulo, entonces nos queda una integral bastante simple que nos da la fórmula del campo magnético sobre el eje de la espira. En cualquier otro punto del espacio, si bien la fórmula es aplicable, la integral no se podría calcular en forma analítica. Una regla clásica para averiguar la dirección en la que apunta un campo magnético es la regla de la mano derecha. Como vemos en la figura, en el caso de nuestra espira, si los dedos apuntan en la dirección de la corriente, el pulgar va a apuntar en la dirección del campo magnético. ¿Qué pasará si tenemos un alambre recto por el que circula una corriente? En este caso, si el pulgar apunta en la dirección de la corriente, los dedos de la mano nos mostrarán hacia dónde apunta el campo magnético. Como ya habrán notado, calcular campos magnéticos usando la ley de Biot-Savart es bastante complicado. Entonces uno se podría preguntar si existirá un equivalente a la ley de Gauss en campos eléctricos, pero para campos magnéticos. Y por suerte la respuesta es sí. Existe algo parecido que se llama la ley de Ampère. Lo que dice la ley de Ampère es que si por un cable circula una corriente I, cuando imaginamos una curva cerrada gamma que encierre al cable, al calcular la circulación del campo magnético producido alrededor de esa curva gamma, esta circulación resulta proporcional a la corriente que atraviesa la superficie que encierra esta curva.
La constante de proporcionalidad será la permeabilidad magnética del vacío. Por supuesto, este teorema tiene tantas limitaciones como tenía Gauss antes. Vale para una curva cualquiera, pero es obvio que nos conviene para hacer el cálculo de la circulación una circunferencia. Es aplicable en situaciones de alta simetría, por ejemplo, con un cable recto e infinito, y quizá en algún otro caso que vamos a ver después. Como dijimos, un ejemplo de aplicación de la ley de Ampère sería el hilo rectilíneo infinito por el que circula una corriente I. Como el hilo es infinito, las líneas de campo magnético van a ser circulares centradas en el hilo, y el campo solo va a depender de la distancia al hilo. Entonces, si tomamos como curva de Ampère una circunferencia entrada en el hilo, en toda la longitud de esa circunferencia, el campo magnético será tangente y constante. Va a valer lo mismo en toda la circunferencia. O sea que además va a ser paralelo al diferencial de longitud. El producto escalar dentro de la integral se convierte en un producto común entre dos números. Y como el campo magnético es constante, lo puedo sacar afuera de la integral de circulación. Por lo que me va a quedar simplemente el módulo del campo magnético multiplicado por la longitud de la circunferencia. Y a partir de esa ecuación es muy fácil despejar el campo magnético, que va a ser igual a mu0 por la corriente sobre la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por radio. Otro ejemplo de aplicación de la ley de Ampère es el solenoide infinito. Este sería un conjunto de espiras dispuestas muy apretadamente entre sí, por las que circula una corriente I. Y este va a ser un buen modelo si consideramos solenoides cuyo radio sea mucho menor que su longitud. Con estas hipótesis va a ocurrir que las líneas de campo magnético van a ser axiales dentro del solenoide y bastante uniformes, y fuera del solenoide el campo magnético va a valer 0. Como vemos en el siguiente gráfico, para una relación radio-longitud de 0,4, estas condiciones no se cumplen mucho, pero cuando la relación disminuye a 0,1, vemos que el campo magnético se uniforma bastante dentro del solenoide y cae rápidamente a 0 por fuera. Entonces, manos a la obra. Vamos a tomar como curva de Ampère un rectángulo ABCD que va a tener un lado de longitud L cualquiera dentro del solenoide, paralelo al campo magnético, otro lado fuera del solenoide y los otros dos lados perpendiculares a estos. La circulación del campo magnético en este rectángulo es fácil de calcular. Del lado de afuera el campo magnético vale 0. Dentro el campo magnético es paralelo al lado del rectángulo. Y en los lados AB y CD es perpendicular, o sea que el producto escalar vale 0. De manera que la circulación se reduce a el módulo del campo magnético por la longitud del lado BC que está dentro del solenoide. Si en esta longitud L estábamos encerrando N mayúscula espiras, entonces la corriente que encerramos es esa N por la corriente que circula por el solenoide. Y si llamamos n minúscula al número de espiras por unidad de longitud, n grande sobre L, el campo magnético se convierte en mu0 por n minúscula por la corriente que circula por el solenoide. Hagamos un resumen de las diferencias entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. En primer lugar, la fuerza eléctrica siempre tiene la dirección del campo eléctrico, pero la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. En segundo lugar, la fuerza eléctrica actúa sobre una partícula cargada, no importando su estado de movimiento, pero la fuerza magnética solo actúa cuando la carga se mueve. Por último, la fuerza eléctrica realiza trabajo al desplazar una partícula cargada, pero la fuerza magnética, al ser perpendicular a la dirección del movimiento, no realiza trabajo sobre una partícula cargada. También podemos hacer una comparación similar a la que hicimos entre las fuerzas
entre el campo eléctrico y el campo magnético. Por un lado, el campo eléctrico es generado por cargas, no importando su estado de movimiento, y varía como la inversa del cuadrado de la distancia. La ley de Gauss, que se aplica a superficies cerradas, nos dice que el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada por esa superficie. El campo magnético, en cambio, es generado por corrientes o cargas en movimiento, pero también varía como la inversa del cuadrado de la distancia. La ley de Ampère del campo magnético se aplica a superficies abiertas y dice que la circulación del campo magnético sobre la curva que limita esta superficie es proporcional a la corriente que atraviesa la superficie. Ahora vamos a hablar un poco de motores de corriente continua. Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica. La clase pasada vimos una idea del motor más sencillo del mundo, que es básicamente la forma en que actúa cualquier motor de corriente continua. Un motor de corriente continua está formado por dos partes. Un estator, que es la estructura que da soporte al motor y que normalmente contiene los imanes, y un rotor, que es la parte móvil. En nuestra animación es simplemente una espira por la que circula corriente, pero en los motores reales son grandes bobinados que aumentan la potencia. El principio de funcionamiento de este motor simple lo vimos en la clase pasada. Una espira por la que circula una corriente se encuentra inmersa en un campo magnético y por lo tanto aparece un torque que produce rotación. Pero la espira va a llegar a una posición en donde es necesario cambiar la dirección de la corriente que circula por ella para que el torque la siga impulsando. Aquí vemos un par de esquemas de tipos de motores sencillos de corriente continua. En el primero, que es el motor de continua convencional que ya vimos, los imanes se encuentran en el estator y en el rotor se encuentran los bobinados por los que circula la corriente que es alimentada por baterías. El esquema de la derecha muestra un motor donde los imanes se encuentran en el rotor y los bobinados en el estator. Esto tiene ciertas ventajas porque permite que el calor producido por los conductores que llevan la energía eléctrica a las bobinas se disipe más fácilmente al estar más cerca del exterior. Y por hoy terminamos y nos vemos en la próxima clase.